Voy a decir por nada de nada, por decir que quiero hacer algo, decir algo, en el sentido de como persona, que soy más o menos, no, sino lo quiero contar exactamente para que ustedes entiendan bien. Quiero expresar bien lo que voy a decir y que quede bien explícito. Eh, en ese tiempo ya era como 2 años que yo empecé a conocer cómo vivir y cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Eh, yo cuando me convertí, hace muchos años atrás, no muchos años, 9 años, 10 años más o menos, yo oraba en la madrugada como a las 4 de la mañana, 30 minutos más o menos. Después empecé a orar 1 hora, después empecé a orar 2 horas, después 4 y después escuché a un pastor que dijo que cuando uno ora 5 horas o más, Dios le empieza a usar. Eh, y me acuerdo que yo ya había visto a un pastor que me gusta mucho. Abajo voy a poner su link y para que ustedes puedan entrar y puedan aprender. Yo aprendí mucho de él y eh, empecé a orar por las madrugadas, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Yo trabajaba, después me iba a trabajar, venía a la casa como a las 4 o 5 de la tarde, arreglaba todo lo que tenía que arreglar, dormía un poco, como hasta las 8 o 10 de la noche, leía la Biblia y oraba después toda la noche. Estuve así mucho tiempo, como un año, y en ese tiempo me pasaron muchas cosas, y jamás en mi vida me había pasado eso. Eh, y me di cuenta que fue porque yo empecé a buscar a Dios. Y yo nunca, yo anteriormente había sido bautizado con el Espíritu Santo, había sentido fuego en mis manos, tantas cosas, experiencias que yo cuento en algunos videos que he comentado, que he tomado, pero yo en las madrugadas, cuando empezaba a orar, sentía unas presencias raras. Cuando yo iba a esa iglesia, ¿no? En el sentido de que, bueno, ahora me van a entender cuando les cuente. Después, eh, después de 2 semanas que empecé a orar, yo sentí en la noche que vino alguien, vino volando, fue en la madrugada. No era muy alto, era volando y era como 1 metro de altura y de estatura, era como 1 metro la persona, no era un demonio, yo sé que era una persona, era un espíritu, un alma, era de una persona. Yo había escuchado que los brujos vuelan, pero nunca lo había sentido. He visto y he escuchado demonios y los he visto por el espíritu, pero esto no fue un demonio, fue una persona. Vino, yo estaba orando, cerca de mi cama estaba así, agachado, eran como las 2 o 3 de la mañana. Vino y me abrazó por atrás, por mi espalda me abrazó y mi cuerpo estaba para adelante y abrazó no a mi cuerpo, le abrazó a mi espíritu y mi espíritu salió de mi cuerpo para atrás. Yo me di cuenta que mi cuerpo se quedó quieto adelante, pero mi espíritu salió para atrás y peleó con este espíritu o alma que era, yo sé que era un brujo. Yo quiero contar esto porque no se escucha, nadie cuenta, mucha gente vive, a mí me han contado muchas cosas y mi pregunta es, ¿por qué no lo cuentan para que la gente aprenda? Pablo dice en Efesios, si no me equivoco, Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes de maldad, contra gobernadores de las regiones celestes. Eh, Después de eso, yo peleé con ese espíritu, me abrazó, fue como que una chaqueta te pones, así fue, me abrazó. Y yo comencé a pelear y de lo que estaba mi espíritu atrás, volvió a mi cuerpo. Yo sentí cuando mi espíritu entró a mi cuerpo y me levanté, dije, ¿qué fue esto? ¿Qué pasó? Y el Espíritu Santo me dijo, no me habló nada, pero así en el espíritu me dijo, es un brujo que vino a atacarte porque tú estás empezando a orar por las madrugadas. Yo oraba por la iglesia donde voy y
después de una semana, el Señor me mostró que había una mujer bruja, una mujer árabe. Era cara, la cara era como de una mujer árabe. Eh, y ella venía con cosas, hierbas y todo. Y yo lo vi, era con mucha luz. Y era para hacer brujería la iglesia. Después de eso, el Señor me mostró, en esa iglesia es una iglesia muy grande. Espero que ustedes puedan entender. Pienso que los que tienen el Espíritu Santo de Dios saben y entienden lo que yo les estoy diciendo. Los que no tienen el Espíritu Santo de Dios lo van a ver todo natural. Y si lo ven natural, posiblemente no lo crean. Pero yo espero que les sirva y lo puedan creer. Yo, después de otra semana más, que yo seguía orando por las madrugadas, eh, vino a visitarme dos demonios pequeños, eran como de medio metro de alto. Y yo, como oraba desde las 12 de la noche a las 5 de la mañana, después me iba a descansar a las 6 de la mañana, normalmente los sábados y domingos yo descansaba, no me iba a trabajar. Si no me equivoco, fue un domingo en la mañana. Yo escuché que los espíritus, estos dos demonios eran pequeños, pequeños eran como duendes así, no eran más de un metro de alto. Estaban parados al costado de mi cama y yo escuché que ellos dijeron, él, dijeron, comenzaron a decir, él. Pero yo me di cuenta, yo les escuché. Es impresionante porque yo he estado en el espíritu orando y cuando estoy en el espíritu yo escucho cosas, ¿no? Escucho cuando el diablo te habla cualquier cosa, te quiere mentir, se quiere hacer pasar por Dios o cualquier cosa, o cuando el Espíritu Santo te habla. Yo entiendo y comprendo eso. Pero fue la primera vez que yo despierto así natural, como que tú estás allí y escuchas a dos pequeños que hablan, pero tú no los ves, sino que algo te dice que son pequeños y que son demonios. Y yo me quedé impresionado. Eso fue cuando recién empecé a andar en el espíritu. Me asusté un poco. Yo no conocía porque nunca había pasado, ¿no? Me asusté y yo no dije nada, me quedé quietito, así quieto, y dije, me voy a hacer como que sigo durmiendo. Y comenzaron a hablar, él decían, pero yo me di cuenta que lo decían porque yo estoy empezando a orar bastante. Y se fueron. Yo recién estaba aprendiendo a andar en el espíritu, ahora yo he crecido mucho, ¿no? Ahora me pasan algunas cosas, pero no tengo miedo porque yo sé que, como lo dice Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Ahora, después, en todo ese año me han pasado muchas experiencias, quiero contar otra experiencia, esto es con brujos, en una iglesia, en esa iglesia grande, hay un grupo pequeño, y en ese grupo pequeño hay dos líderes de un grupo y yo no los conozco, nunca los he visto, jamás, pero qué impresionante. Cuando uno ora mucho, especialmente por la madrugada, hasta que el Señor te vaya dirigiendo y tú vayas creciendo en tu relación con Dios, eh, el Señor me empezó a mostrar muchas cosas y en una de esas fue que eh, yo vi a dos líderes de un grupo que se me acercaron en un local grande. Era alto, como de 4 metros de altura el local, y era grande como de 200 metros cuadrados, yo me acuerdo más o menos. Y se me acercaron y había una mesa grande. La mesa era como de 8 metros o 10 metros, más o menos 10 metros. Era larga, 2 metros de ancho más o menos y 10 metros de largo. Y la mesa era blanca. Y en la mesa habían cráneos de cabeza de humano. Pero en una parte había un cráneo de un hombre. Y este hombre, en la visión que se me mostró como a las 3 de la mañana, yo no sabía nada, simplemente me ocurría eso. Y en la visión yo vi que él me dijo, me llamó por mi nombre, James es mi nombre,
en español se dice James, así como se pronuncia. James me dijo, ven y acompáñanos. Y ellos tenían incienso. Y era un hombre y una mujer, los esposos, ¿no? Y yo los miré y le dije, no, le dije, yo no quiero acompañarles. Y me fui, me corrí, pero del local yo no podía salir de ese local. En la visión y no encontraba ninguna puerta. Y después de eso me desperté. 3 días, 3 días, yo no pude orar, no pude ver ninguna visión, no pude recibir nada de parte de Dios. Y yo no entendía por qué. Después de los 3 días, yo empecé a recibir fuerza y le dije, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor me explicó. Me dijo que ellos eran brujos que están en la iglesia. Y yo en la iglesia, yo me acuerdo que a veces yo hablaba en lenguas, a veces profetizaba por el Espíritu y todos escuchaban. Pero ese no era yo, era el Espíritu que venía y me tomaba para yo expresar lo que Dios quiere decir. Eh, y yo 3 días no pude hacer nada. Después de los 3 días yo le dije, gracias Señor. Cuando me dijo que me hicieron brujería y todo eso, no sentí nada en mi cuerpo ni nada de nada. Simplemente se me bloqueó todo. Yo a veces oraba y cuando oraba en esos días, el segundo día así, yo miraba que el cielo era negro y abría y dije, ¿qué es esto? No podía y le pregunté al Señor y el Señor al tercer día me respondió. Después empecé a hacer guerra espiritual y después de los 3 días el Señor me dio la victoria.